Ok, ahí está entrando. Me avisan por. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Buenas noches. Este grupo está integrado por Arislady, Carolina y Brenda. Y el tema a presentar es el gasto público. En los subtemas están el gasto público y su marco jurídico, el presupuesto de egreso, el ingreso público está también el marco jurídico, los Priscileida, se está cortando mucho el sonido. que se corta. Buenas noches. Sí, no te escuché nada de lo que dijiste. Yo voy a hacer la presentación, profe, porque como lo de ella Y no se ahora me escucha. escucha bien. Carolina, Ahí pues sí te escucha bien. hazla la presentación, porque parece que tengo problemas con el internet. Colócala, Ari, la presentación. Okay. Ahí se ven las imágenes. Okay. Profe, mire, según lo que estoy viendo, en la presentación se distorsionó un poco, por lo que ya le había explicado. Ok. Déjame chequear y si yo puedo compartirla yo. Carolina, dame un momento. Lo que tienen que hacer a Carolina, que siento como que la red de ella es mejor, que comparta a ella, porque es muy posible que a ella esté compartiendo y a la misma vez, obviamente, haciendo la exposición consume más datos. Pero si Carolina la tiene, porque cuando ella habla todo se ve, se escucha muy bien, puede ir compartiéndole y a Ariseleda que la realice. Sí, profe, déjeme chequear, porque no fue un chin que se distorsionó, fue muchísimo. Carolina, revisa ahí a ver si... No se está presentando, ¿no? Ok, pero dame un momento en la diapositiva. Desastre. ¿Cómo la ve, Carolina? Pero como ahí se ve bien, como ustedes le están colocando, ¿dónde que usted dice que se distorsionó? Más adelante, profe. No, Carolina, se ve bien. Lo que pasa era que yo la tenía en otro... Ah, ok. Perfecto. Mira. Entonces. Mira, ahí, ¿Me mueve la escuchan bien? ¿Te escuchan mejor, sí? Bueno, entonces, Ari, colócala para yo empezar. Ya la coloqué. No sé si... Ok, ahí se ve. Buenas noches, este es el grupo número 7. Está integrado por Carolina, una servidora, Arislady Rodríguez, Jennifer y Brenda. Los temas a presentar son el gasto público y su marco jurídico, el presupuesto de egresos, el ingreso público, entre él está el ingreso público y su marco jurídico, el ingreso tributario y el ingreso financiero. Continuar. El gasto público. El gasto público es la suma de todos los gastos realizados por instituciones, organismos y entidades públicas que forman parte de la economía de un país. El sector público como agente económico tiene diferentes objetivos y funciones. Entre ellos se encuentra el objetivo como reducir la desigualdad, distribuir la riqueza,
o satisfacer las diferentes necesidades de los ciudadanos de un país. En este sentido, el gasto público es el dinero que gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades. Bien, el gasto público y su marco jurídico. El gasto público tiene su sustento legal normalmente en las constituciones de los estados democráticos, en las cuales se establecen las facultades del gobierno en turno para imponer leyes necesarias que cubrirá el presupuesto de egreso de la nación o del estado. A partir de este precepto constitucional, el sector público se hace de recursos financieros para llevar a cabo sus funciones, las cuales en términos financieros en el gasto público. Todos los gastos públicos, los gastos que efectúa un gobierno deben estar limitados en general a lo que estipulan las leyes derivadas de sus constituciones, las cuales en general establece que no podrá efectuarse ningún pago que no esté especificado en el presupuesto o determinado por una ley. Continúa, Ari. Ari, continúa. Ari. Parece que ya no te está escuchando o se le ha frisado la presentación. Yo le estoy escuchando y yo le di. Ay, que se toma su tiempo. Sí, porque nadie me habla. Bien, el objetivo, los tipos. Los tipos de gastos públicos, no todos los gastos públicos, los casos son iguales. Al igual que ocurre en el sector privado, podemos clasificarlos en distintos gastos. Estos son el gasto corriente, el gasto de capital, gasto de transferencia y el gasto de inversión. El gasto corriente. En ellos se encuentran aquellas cantidades de dinero destinadas a las operaciones más básicas del Estado, como por ejemplo el gasto de salario de funcionarios o en la prestación de determinados servicios públicos. Gasto de capital. En el gasto de capital, este gasto se hace para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo las infraestructuras. El gasto de transferencia, capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan. Se destinan a los diversos programas y ayudas sociales, como pueden ser el seguro contra desempleo, seguro social, financiamientos, becas, subsidios, entre otras. Un ejemplo que cabe resaltar aquí son las ayudas que nos brindaron el año pasado con el motivo de la pandemia, que beneficiaron a la gran mayoría de las personas. Las ayudas sociales. De este país. Exacto, la ayuda social. También está el seguro que el Estado le brinda a los ciudadanos de manera gratuita, seguro SENASA. Y otro ejemplo que cabe son las becas. Yo recuerdo que en el 2018, 2017, cuando yo salí del liceo, como le dicen, estaban ofreciendo muchas becas a los buenos estudiantes, becas para estudiar magisterio. Entonces, o sea, eso es un ejemplo, porque hay diversas becas que son para diferentes carreras. Sí, pero esas fueron tomadas muy en cuenta, principalmente por la situación de que había falta de maestros, ¿verdad? Cuando hicieron los concursos. Exacto. De los docentes, que pasó muchas cosas, pero una de ellas era que habían escuelas que se quedaron esperando docentes y se estaban motivando porque era de una u otra manera una carrera como que no era tan motivada. Lo hacía aquellas personas tal vez por vocación o algo, pero no era algo, no había como esa motivación para tú hacerla.
por eso fue que existieron muchos cambios en la parte del Ministerio de Educación, y de ahí vino muchas ayudas en cuanto a la parte de realizar y de otorgar estas becas. Exacto. Continúo con el gasto de inversión. Puede definirse como la erogación estatal destinada a la adquisición o producción de bienes instrumentales o de capital que incrementen el activo fijo del Estado y sirvan como instrumento de producción para el propio Estado de los bienes y servicios públicos. Continuar. Bien. Objetivos del gasto público. Entre los principales objetivos del gasto público se encuentran distribuir la riqueza, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, que es lo que se está haciendo actualmente con las vacunas, mejorar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, permitir el acceso a educación, que también aquí creo que también cabe el ejemplo de que a pesar de la pandemia se está llevando la educación por medio virtual. Nosotros somos un ejemplo en UAPA, y los demás centros educativos, los del sector público, privado y todo eso, que se le está llevando la educación de manera virtual. También está garantizar una vida digna y las Fuerzas Armadas. Si ustedes se fijan, todos esos objetivos que están ahí del gasto público hace referencia a cubrir todas las necesidades de primer orden del ciudadano. Esas son las necesidades básicas que deben de garantizar el Estado a los ciudadanos. Continuar. Pues ahí se ve un poquito distorsionado por lo que ya le habíamos explicado. El gasto público en República Dominicana. Okay. El gasto público en República Dominicana en el 2019 creció 1.148,9 millones, un 9,72% hasta un total de 12.974.3 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en el 2019 alcanzó un 16,32% del PIB, igual que en el 2018. La posición de República Dominicana frente al resto del mundo en el 2019, en cuanto a gasto se refiere, ha progresado de forma positiva, si consideramos que gastar más es mejorar, ya que ha pasado desde el puesto 83 que ocupaba en el 2018 al 82. Más que la cantidad gastada es comparable el porcentaje del PIB que ésta supone, y en este caso ha mejorado. República Dominicana mantiene un porcentaje muy bajo comparado con el resto de los países, que le sitúan en el puesto 175 de 190 países del ranking de gastos públicos respecto al PIB, ordenado de menos a más gasto. En el 2019, el gasto público per cápita en República Dominicana fue de 1.253 euros por habitantes. En el 2018 fue de 1.152 euros. Luego se ha producido un incremento del gasto por habitantes de 101 euros. Si miramos 10 años atrás, vemos que entonces el gasto público por persona era de 601 euros. En la actualidad, según sus gastos públicos per cápita, República Dominicana se encuentra en el puesto 108 de los 190 publicados. Es interesante conocer el destino del gasto público de un país. República Dominicana, en este caso, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 20,65% de su gasto público, a sanidad un 15,6% y a defensa un 3,99%. Continuar.
Importancia del gasto público. El gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica de un país, ya que permite al Estado y sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Gracias al gasto público pueden sufragarse gastos de servicios como seguridad, justicia, sanidad o educación. Una mala administración de este gasto puede conducir a una devaluación o ajuste que perjudique la economía de un país. Hasta aquí mi exposición. La dejo con mi compañera Arislady. Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, la escucho bien. Yo le voy a hablar sobre lo que es el presupuesto de egreso. El presupuesto de egreso es un documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de recursos públicos para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. El presupuesto de egreso de la Federación presenta la información sobre el gasto público, el cual se divide en gasto no programable y gasto programable. El gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyo determinados por la ley, como la deuda pública, así como la participación a las entidades federativas y municipales. Lo que significa que se destina al funcionamiento u operación de las dependencias del gobierno federal. Por su parte, el gasto programable se refiere a recursos que se determinan la operación y funcionamiento a la institución del gobierno federal, para que ésta proporcione servicios como la educación, salud, construcción de carreteras o trámite administrativo. El presupuesto de egreso de un país es un documento financiero anual que indica las partidas en que será aplicado el gasto público. Para ello, se elaboran leyes y reglamentos que especifican la preparación, la estructura, la ejecución y control del gasto público. Para ello, también se establecen leyes sobre la contabilidad nacional, así como las formas de presentar el presupuesto y gasto público. En dichas leyes y reglamentos, por lo general, se determinan disposiciones y políticas generales sobre el contenido del presupuesto público, así como las bases y las competencias de los órganos administrativos que intervienen en los diversos aspectos relacionados con el gasto público. También se establece la preparación de las iniciativas del presupuesto de egreso que se presenta cada año al Poder Legislativo, o sea, a los diputados se les presenta el presupuesto de ingreso cada año, para que autoricen la forma de ejercer dicho gasto. Profe, una pregunta. El presupuesto de egreso, por ejemplo, es como que la Cámara de Diputados tiene que aprobarlo. Dan como... Por ejemplo, la entrega, ellos deben de aprobarlo antes de publicarlo, ¿verdad? Bien, el presupuesto de egreso conlleva la parte de los gastos. Ajá, de los gastos. Ese presupuesto siempre se establece para los meses, por ejemplo, de septiembre, octubre, cuando se hace lo que es el mismo presupuesto, porque ese presupuesto que se tiene de ingreso debe de ser partida de saber de lo que se va a gastar, qué es lo que se propone, es como la partida que yo voy a tener disponible para cada uno de los ministerios. Sí, entonces tiene que estar aprobado por los diputados. Exacto, debe de llevarse, porque acuérdense que los diputados y el Congreso es quien aprueban. Que tienen que aprobarlo. Exacto, es por donde pasa, es donde se verifica, hay una evaluación, se muestra, se conoce y luego entonces ellos obviamente
hacen la aprobación de qué se va a hacer, qué no. Ellos son lo que presentan para que esto pueda pasar. Es decir, es como un pase para que se pueda aplicar. Daniel Entonces, tiene la manita levantada, Daniel Santos. El micrófono, Daniel. Sí, gracias, para que se entienda un poquito cuál es la temática con relación a la Cámara Alta y la Cámara Baja, es decir, senadores y diputados. Ustedes saben muy bien que los diputados y los senadores son representantes de las distintas comunidades que son jurisdicciones. Es decir, cada uno de ellos vela por el bienestar de su provincia, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Pero también tiene... de la provincia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando en la aprobación del presupuesto quizás no hay alguna de las cosas que, bueno, debería ser así, no obedece a los intereses de cada una de esas jurisdicciones. Debería ser así, digo, no es así porque ellos obedecen a partidos. O sea, cuando no les conviene porque están en el partido uno u otro, ok, pero como debería ser. Entonces, pues tienen la decisión, que es como representante, es la que le corresponde, de decidir si aprueban o no dicho presupuesto o se sigue revisando, porque por eso es que dicen primera revisión, segunda revisión. Por eso hay muchas asambleas que se van dando a medida que el presupuesto se va desarrollando, y es porque hay incongruencias o inconformidades con esas partes que son interesadas, porque no le favorece. Entonces, en ese sentido, son representantes y ellos, según sus intereses, porque ellos se representan, o sea, ellos representan el interés del pueblo en su comunidad. Entonces, es que sí o no aprueban ¿verdad? Un presupuesto para el año siguiente. Exacto, muy bien, muchas gracias, Daniel. Acuérdense que Daniel es del área de Derecho, entonces estos puntos así, él termina de siempre darnos como ese toque especial. Exacto. Bien. Exacto, sí. las diversas partidas que componen el presupuesto, o sea, que integran el presupuesto de ingreso es el gasto público. Este debe estar contenido jurídicamente en el presupuesto de egreso de cada país. Para esto existe la obligación que tienen que publicarlo anualmente en el diario oficial de gobierno en turno. Entonces, entre los gastos más importantes del Estado están el poder ejecutivo del país, es decir, que se incluyen los gastos de los ministerios, Secretaría de Estado, los ramos que comprenden las aportaciones a seguridad social, las erogaciones para el desarrollo regional y participaciones a estados o departamentos, municipios o distritos, los egresos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, las erogaciones correspondientes a las entidades paraestatales y los gastos de consumo. Arisleidy, la presentación no se está... Arisleidy, la presentación no se está visualizando. Me avisan, profe. Solamente se ve como la pantalla negra. No se visualiza nada, ¿no? ¿No se visualiza? No sé si soy yo. Los demás me dicen si le están viendo. A mí se veía. No, no se ve nada. Se veía, pero ahora no. Ahora no. No se ve. Me avisa. No, yo creo que tú vas a tener que sacar la presentación y otra vez compartirla. Volvió y salió.
Me avisan, profe, por favor. Vamos a ver, ahí está entrando. Ok, ahora sí. Ahora sí se puede visualizar. Ahí se ve. ¿Se ve bien ahí? Sí. Lo que Pues como debe les seguía diciendo, entre los gastos buscar. del Poder Ejecutivo. Ah, ok, ahí fue que quedaste en ese slide. Y en los gastos de consumo, Ok. que son aquellas. Un momento. Entonces, profe, lo va a presentar el video de Jennifer. Está bien. El video de Brenda será. Ah, de Brenda. Ari, pero antes del de Brenda, profe, Jennifer no apareció. Entonces, Le no vamos a queremos presentar dejar el tema. el tema de ella, no queremos dejarlo en el aire, sino más o menos darle Ok, una idea. una del pincelada. tema. Exacto. De acuerdo. El tema de Sí, de ella, momentito, profe, para presentar el tema de ella. yo voy a empezar, Ari. Para presentarte, Carolina. Gracias, niña. Ahí la pantalla ustedes sacaron la pantalla para poder pasar el material de Jennifer. No, Jennifer no mandó nada, profe. Nosotros le vamos a hacer Ok. una introducción así. Ok. Entonces, el tema de ella era el ingreso público. El ingreso público y su marco jurídico. Los ingresos públicos son los recursos que obtiene el Estado de forma coactiva, voluntaria, de la economía de los particulares y del uso de sus bienes, para satisfacer las necesidades colectivas a través de la presentación de los servicios públicos. Dichos ingresos son los que perciben en el sector público y que normalmente se consolidan en el presupuesto nacional, con lo que se hace frente a los gastos del gobierno central y sus diferentes organismos. El ingreso fiscal proviene fundamentalmente de los impuestos que se cobran a la población. Tales impuestos pueden ser recaudados por el gobierno central o por los gobiernos regionales y locales, correspondiéndole a estos últimos una mayor o menor posición de los mismos según lo estipule el organismo legal vigente. Puede hablarse así según los casos de federalismo fiscal o de centralismo fiscal. Los ingresos públicos, al igual que el gasto público, también tienen su sustento y marco jurídico principalmente en la constitución política de cada país. Puede clasificarse en general en 4 rubros, que son el ingreso de derecho público, los recursos que obtiene el Estado bajo regulación y control de derecho público. Por ejemplo, están los impuestos, las tasas, contribuciones especiales, precios públicos, multas, sanciones, transferencias intergubernamentales y el crédito.
El, el ingreso de derecho privado son los recursos que obtiene el sector público sometido a regulación y control del derecho privado. Por ejemplo, están los beneficios, dividendos, intereses, ingresos por venta de activos y cualquier actividad regulada por el derecho privado. El Código Civil, el Código de Comercio, la ley de SAC. El ingreso financieros son todos aquellos que provienen de las diversas fuentes de financiamiento a las que el Estado se ve precisado a recurrir, en adición a las prestaciones fiscales recibidas de los contribuyentes para integrar el presupuesto nacional. La deuda pública hace mención al conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a otros países o particulares. Se trata de un mecanismo para obtener recursos financieros a través de la emisión de títulos de valor. Tarifas y servicios públicos. Es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al concesionario a cambio de la prestación de servicio. Hasta ahí la parte de Jennifer, es más o menos como una introducción. Muy bien, esa era la parte de Jennifer, que era la Exacto. parte del ingreso. Sí, ahora le vamos a colocar el video de Brenda. Que como Sí, para que el tema no se quedara. Profe, entonces le voy a presentar el video de Brenda. Ya. Ok. Me avisan, por favor, cuando lo puedan ver. Todavía no se ve nada. Ahí tenemos el video. Lo único es que ahora, no sé, no tenemos audio. ¿Cómo así, profe Audi? No se puede presentar. Porque Que no se escucha. No se puede, profe, escuchar ahí. ¿Lo escuchan, Yo no lo escucho. profe? Yo Por te aquí sí, por escucho a aquí ti. sí. Yo lo voy a presentar y le voy a... Ustedes los demás escuchan el audio pero del video, no es a ella, es el video. Ese es el punto. No, no se escucha. El audio del video no profe, se yo lo voy a... Deme un momentito. escucha. Pero ya pueden ver el video ahí. Sí, el video sí. Ok, pues yo le voy a... Deme un momentito para ver si, como yo pienso. Y no se puede presentar audio aquí. Sí, tú lo puedes hacer, pero lo puedes hacer, pero cuando tú le das a presentar, él mismo te da la opción de que si es un video. Oh, ya, profe, ya Ahí se aquí está escuchando. le voy a presentar. Pero en el teléfono.
Ari, se escucha, pero se escucha muy bajo. Muy bajo, exactamente. Profe, y en dado caso, ¿podemos enviarle el video? Envíenmelo, sí. Enviárselo a usted para que le califique. Al correo institucional. Está bien. Pues le tengo el video, profe. Sí, me lo puede enviar al correo mío, al correo de la universidad. Sí, es lo mejor, porque es que no se escucha nada. Profe, entonces hasta aquí en nuestra exposición. Le damos paso al siguiente grupo. Y disculpe por los inconvenientes. Bien, está bien. La exposición fue muy buena. ¿Cómo? El correo, por favor. Mi nombre es Grengesteve, @f.guapa.edu.do. Está en la plataforma. En la plataforma, exacto. Exactamente. Gracias. La exposición fue muy buena, muy bien trabajado. Los inconvenientes, de una u otra manera, ya eso es algo natural, que verdad, son situaciones por la parte virtual. Entonces vamos ahora con los chicos, Luz, Randy y Danilo. Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 8. Vamos a ver por dónde compartimos. ¿Qué número es? Listo, me dice si. Ajá, eso le iba a decir, donde dice. Muy bien, ahí se ve. Ok. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la unidad número 8, que es teoría general del impuesto. Los temas que vamos a tratar en esta unidad es concepto y clasificación de los impuestos, diferencia entre presión, flexibilidad, elasticidad de los impuestos y las características del sistema tributario dominicano. Quienes conforman este grupo, una servidora, Luz Divina Díaz, Daniel Santo y Randy Ruiz. Ok. El sistema tributario. La obligación tributaria es una responsabilidad que encierne a los ciudadanos el compromiso de contribuir a la nación a través de aporte. La Constitución de la República Dominicana, en el numeral 6 del artículo 75, establece como uno de los deberes fundamentales de las personas tributar de acuerdo con la ley y en la proporción a su capacidad contributiva. Exacto, eso quiere decir que usted va a pagar impuestos de acuerdo a los ingresos que usted genere. Porque Exacto. las empresas tienen categorías de tamaño. Sí. Y hay unas escalas, las cuales, acorde a esas escalas que ellas generan ingreso anual, es que también pagan impuestos. Continuamos. Aquí la clasificación de los tributos. En República Dominicana, los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones especiales y tasa. Contribuciones especiales, ya que hay algunas empresas que están exentas a algunos impuestos y la tasa también puede variar dependiendo del impuesto, el sector y demás. El concepto de impuesto. Son impuestos, los tributos, como ya le había mencionado,
los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocio, acto o hecho de naturaleza jurídica o económica que lo conformen. Por otra parte, se manifiesta la capacidad contributiva del sujeto pasivo, así como lo comentaba la profe anteriormente, de que las personas pagan impuestos acorde a su capacidad contributiva. Por otra parte, la clasificación de los tributos son las siguientes. Impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre las personas o empresas, gravando sus ingresos o sus propiedades. En el caso de sus propiedades, está lo que es el impuesto a los activos para las empresas, que ya sea que si no tuvieron ganancia en un determinado periodo, pagan impuesto acorde a sus propiedades. Por ejemplo, el 1% del inventario o de su estructura. En el caso de las personas físicas, pagan impuesto acorde a su patrimonio, ya sea las casas que tienen, que su valor pase la escala contributiva de un determinado periodo. Tenemos también lo que son los impuestos directos, que son, indirectos, que son aquellos que recaen sobre el bien y servicio y por ende afectan directamente el ingreso del consumidor o del productor. El impuesto indirecto que actualmente nosotros tenemos, el impuesto del ITEVIS. El ITEVIS es un impuesto indirecto, ya que inmediatamente nosotros compramos, o sea, seamos empresa, personas físicas o empleados, contribuimos con este impuesto en la compra de algún bien, una computadora, un teléfono, algunos productos de la canasta familiar. Exactamente. Es También indirecto. Un punto ahí es indirecto porque usted está a opción suya comprar el bien o el servicio, no lo están obligando en este punto. Por ejemplo, usted quiere comprar una televisión, es porque usted quiere comprarla, usted no lo están obligando a que tiene que hacer. Obviamente al momento de comprarle el bien, ese impuesto cae indirectamente. Si usted no la compra, no va a pagar el impuesto. Usted quiere comprar una libra de café, que es un producto de aquello de lo que están grabados, y es para nosotros un consumo, podemos decir, de la canasta familiar. Si usted compra esa libra de café, sabe que va a pagar un impuesto indirecto porque usted optó. Ahora, si usted no toma café, obviamente al no comprarlo no va a pagar ese impuesto cargado a ese producto, porque es un producto ya que está procesado, no un producto que está en la parte natural, como podemos decir una fruta, que no se le carga la parte del ITEVIS, porque está en su composición natural. Una carne que usted compre, si no está procesada y está en su nivel natural, ¿verdad? No lo paga. Ahora, si está procesada y usted la adquiere, es porque usted desea paga ese impuesto de manera indirecta. Eso es así. Así es. También está el impuestos reales, son aquellos los cuales no se consideran las condiciones personales del contribuyente. También están los impuestos personales, aquellos impuestos que tienen en cuenta las condiciones personales del impuesto del contribuyente que afectan su capacidad contributiva. Maestra, disculpe, denme un segundo. Ok. Discúlpeme, maestra. Seguimos. La clasificación de los impuestos en República Dominicana, como ya le había explicado anteriormente, estos impuestos también están en el externo, lo que tiene que ver impuestos que se puede, en esa parte, están lo que son los impuestos que se puede recolectar en el exterior del país,
Por ejemplo, una persona que esté en los Estados Unidos y va a renovar su pasaporte dominicano y lo va a hacer en el exterior, ahí aplica esa parte. El comercio exterior, las importaciones y exportaciones generan impuestos. De manera interna tenemos lo que es, de manera interna tenemos impuestos directos, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio inmobiliario, el impuesto a los activos. De manera indirecta tenemos impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que es el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, y es ISC, que es el que está grabado con un 16% y el 18%, perdón, y el ITEVIS con un 18%. La tesorería de la seguridad social, que es la contribución tanto del empleado como el empleador, con lo que es en relación a la seguridad social. ¿Quiénes pagan impuestos? Aquí vemos, me dicen si la pueden ver bien la imagen, ahí la voy a acercar. ¿La pueden ver bien? Sí, bueno, se ve más o menos. Ok, la voy a tratar de explicar un poquito. Ok, ¿quiénes pagan impuestos? Dice aquí, las personas... Discúlpenme. Aquí, bien. Las personas físicas, los consultores, los médicos, los abogados, los maestros que ofrezcan servicios de manera independiente, los artistas, todo el que ejerza algún tipo de comercio, el cual no dependa de una empresa, ¿no? Que no tenga que asistir como tal. También tenemos lo que son los oficios independientes, o como son llamados, informales, personas informales, pintores, mecánicos, ebanistas, albañil, electricistas, plomeros, entre otros. Están los negocios, los negocios de único dueño, cafeterías, colmados, salones de belleza, las personas jurídicas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otros. Bueno, esa ha sido mi parte por el momento. Bien. Muy bien, muy buen expositor. Muy bien. Bien, continuando con el desarrollo de la exposición. Sí, gracias. Continuando con el desarrollo de esta exposición, que bueno, como ustedes ven, se va a dar muy bueno. Vamos ahora a hablar de lo que es la diferencia que existe entre la presión tributaria o de los impuestos, la flexibilidad y también su elasticidad. Bien, primero, antes de poder entender lo que es una diferencia sobre algún concepto, pues evidentemente tenemos que... Ups, se me cortó esta cuestión aquí. Déjeme ver, que no puedo ver. Se ve el slide se ve. No sé si ya te van a pasar al siguiente. Daniel se fue, se quedó frisado. Daniel. Luz, ¿usted me escucha? Parece que tienen un problema ellos. Sí, maestra, le escucho. Ah, ok. Ya él se conectó, Daniel. Ya se conectó. Sí, porque parece que se le fue el internet de momento. Sí. Ok, yo le iba a decir que le dieron un toquecito para saber si fue que se le fue el internet o algo. Pero ya él volvió. El micrófono, Daniel. Entonces, ok, ahora sí. Ok. Bien, vamos a definir lo que es la diferencia, como dijimos anteriormente.
para poder identificar las diferencias sobre un término X o diferentes términos, pues tenemos que conocer cuál es su significado. En cuanto a la presión tributaria, pues es un concepto económico que se relaciona con los impuestos, evidentemente, va ligado a este. Y lo que hace es medir cuánta presión fiscal, es decir, cuanta más presión fiscal, más impuestos se pagan, en proporción a una variante de referencia y viceversa, como podemos ver. Lo que quiere decir es que la presión fiscal se calcula relacionando dos variables, lo que es el Producto Interno Bruto, el PIB, y lo que es el total de los ingresos de esos impuestos, o sea, los ingresos que se obtienen por la imposición de tributos. La presión tributaria es un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos, como dijimos, tributarios de una economía, o sea, todo lo que tiene que ver con el PIB de nuestro país en este caso, y lo que permite es medir esa intensidad con la que el país grava a sus contribuyentes, es decir, bueno, se puede decir sanciona, algo así, porque realmente nos llevan un poquito explotados, a través de esas tasas impositivas. Entonces, hay una página que menciona este tipo esta presión, hace mención de la presión tributaria y señala, y cito, que la presión tributaria suele ser elevada en otros países. Por ejemplo, hay países como Honduras, me parece que la presión tributaria supera el 30%, pero nosotros supuestamente estamos entre un 13 y un 14. Eso fue las mediciones que dieron en los últimos análisis que se han hecho. Y dicen que ese porcentaje que se considera bajo en relación a otros países. Bueno, pues yo haciendo un análisis aquí pensando pero aquí por mí, lo que yo voy a hacer. Los impuestos son muy altos para considerarse bajo, ¿verdad que sí? De que bajo, aquí en otros países son un 30 y nosotros estamos en el 13 o el 14. No entiendo, bueno, esperemos que no suba. Entonces, se consideran supuestamente los más bajos, o uno de los más bajos, señala esa página. Vamos a creer eso. Daniel, Kelvin tiene la manita levantada. No sé si usted quiere darle la oportunidad. Sí, claro que sí, no hay problema. Adelante, Kelvin. Sí, quería aportar. Aquí se considera bajo porque ese análisis es en base a la capacidad recaudadora que tiene el Estado versus la cantidad de impuestos que existen. Por eso es que las tasas siempre tienden a ser mayores, porque la capacidad de recaudación es muy baja y ahí es que va a lo que tú decías con el 13% en cuanto a otros países. Sí, la relación que existe entre ambas referencias. Excelente. Bueno, continuando acá, pues vamos a definir lo que es la elasticidad o las elasticidades tributarias. Estas elasticidades lo que hacen es medir el cambio que experimentan los ingresos tributarios ante cambios externos que se refieren al ingreso o producción nacional. Es decir, es una consecución de acciones o de sucesos que permiten identificar a esta fórmula o sea, qué tan posible es gravar el impuesto, o sea, al pueblo a largo plazo. Permite identificar cómo podemos imponerle, o cómo puede el Estado imponerle a la sociedad los impuestos son como una forma de estudio, o sea, una forma de cómo se dice, vaticinar, vaticinar o identificar a largo plazo de qué manera pueden joder. Entonces, ¿no? Entonces, estos ingresos se miden a largo plazo y presentan un comportamiento elástico porque con respecto a las bases que se especificaron para cada impuesto, pues no son iguales en un momento u otro, es decir, pueden estar más a favor o más en contra con relación al impuesto que se le imputa o se le adjudica al contribuyente. Las estimaciones de las elasticidades se obtienen por medio de una aplicación o de la aplicación de un modelo de regresión, y se estima las elasticidades de corto y largo plazo. Estas elasticidades tributarias miden el cambio que experimentan los ingresos tributarios ante cambios en el ingreso o producción nacional. Hay una correlación entre ambos indicadores que permiten, pues, identificar mediante esa elasticidad, yo no sé qué es lo que tiene esa palabra, pero algo tiene,
elasticidad para poder medir esa capacidad que tiene el pueblo de soportar tributos. Entonces, Esa parte de elasticidad, Daniel, es como Ujú. hasta dónde yo puedo extender, como hasta dónde yo puedo llevar la parte de los tributos. Es como yo puedo medirlo, alargarlo. Sí, A eso que hacen bien, referencia a elasticidad tributaria. excelente. Entonces, continuando acá, dice que si la recaudación depende de varios factores, pues lo fundamental es determinar para cuál factor es útil calcular la elasticidad. A la vez, también debe tenerse presente que el valor de la elasticidad depende básicamente de la estructura impositiva y de la progresividad del sistema. Es decir, se evalúa cómo está el comportamiento del mercado nacional para poder aplicar esos valores, ¿verdad? Esas mediciones. Entonces, continuando acá, tenemos lo que es la flexibilidad tributaria. Esta es una fórmula que permite identificar qué tanto se puede imponer tributo. Bueno, yo creo que confundí un poquito ahorita con lo que es la elasticidad en relación a ese tema. Pero bueno, dice que la flexibilidad tributaria significa que el gobierno puede decidir al menos el coeficiente impositivo, que se define con la letra F, pero que no tiene acceso a la definición de qué tipo de impuesto va a cobrar. Es decir, puede definir cuánto va a imponer, pero no puede definir a qué artículo se lo va a gravar. Es lo que implica esta definición de la flexibilidad tributaria. Este coeficiente de flexibilidad tributaria es el que mide la capacidad de reacción del sistema tributario frente a nuevas medidas de política fiscal. Mide la reacción y el incremento de la tributación respecto de los cambios en el PIB y en su porciento. Es decir, en base a esta fórmula, pues los economistas de nuestro país pueden saber, pueden definir qué tanto pueden imponerle tributos impuestos a los contribuyentes, pero no define a qué artículos o a qué área de los consumos se le puede atribuir. Entonces, ya resumiendo un poquito más lo que es relativo a la diferencia, porque es el meollo de la exposición, en lo que me concierne, pues tenemos que la presión tributaria compara dos indicadores básicos, como dijimos, el PIB y el total de los ingresos que se perciben por los impuestos. Entonces, estos valores se dividen, se divide el total de todos los recursos provenientes de los impuestos entre el PIB y se tiene el indicador de presión tributaria en base a esta división. Entonces, en cuanto a la elasticidad, esta mide lo que es el cambio que presentan los ingresos que provienen de los impuestos, tomando en cuenta la variación de la producción la producción nacional, con la particularidad de que es a largo plazo, a largo o a corto plazo, o sea, con esas variantes. Y que, como su nombre indica, se va extendiendo a medida que va transcurriendo el tiempo. En cuanto a la flexibilidad, esta lo que hace es que permite que el Estado decida el porciento que va a imponer o que va a cargar al contribuyente, pero como dijimos, no define a qué artículo o a qué consumo se le va a aplicar o va a aplicarles. Ya podemos ceder la palabra a nuestro compañero para que continúe. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Excelente. Buenas noches. Mi nombre es Randy Ruiz y le estaré hablando de las características del sistema tributario dominicano. Antes definiré lo que es el sistema tributario dominicano, un sistema tributario que es el nombre que se le da al sistema impositivo o de recaudación de un país y constituye la columna vertebral que hace posible financiar las políticas económicas y sociales ejecutadas en el plan del Estado. Y por la ley 1192, que es el Código Tributario, Sí. es mi guía, lo que me establece que debo de realizar en la parte tributaria. Síguela. Sí, cambia la luz. La de arriba. Entre su principal característica es que los ingresos del Estado Dominicano dependen en su mayoría de los impuestos. La principal fuente de ingresos o recursos del gobierno dominicano provienen de ingresos tributarios,
es decir, de impuestos que gravan el consumo, como el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, y TEBIS, como ya mencionábamos, el impuesto selectivo al consumo del alcohol, tabaco y combustible, y el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio. Ya eso lo habíamos mencionado más atrás. Estos son los impuestos que pagamos también inconsciente o consciente. Pasen. Entre las demás características, una de ellas es que el mayor porcentaje de la recaudación recae en impuestos al consumo o impuestos indirectos en la República Dominicana. Este país se caracteriza por recaudar los impuestos mayormente, como decimos, que las personas no se den cuenta. Impuestos al consumo, impuestos indirectos, es lo que mayormente pagamos en la República Dominicana. Tenemos una tendencia a no querer pagar impuestos. Se ve mucho en la práctica. Otra característica es que tenemos menor dependencia de ingresos provenientes del comercio exterior. La tendencia en la composición de los ingresos tributarios ha sido la pérdida del peso de los impuestos al comercio exterior. El sistema tributario dominicano posee un gasto tributario alto, que el gasto tributario alto se conoce como el gasto tributario a lo que se debe recaudar, a lo que se deja de recaudar por las exenciones o las leyes de incentivo que existen en un país. Otro es el sistema tributario, que es muy importante, debe reformarse por lo menos cada 20 años para estar al nivel de los cambios que conlleva una economía moderna. El sistema tributario dominicano tiene insuficiencia en la generación de recursos para satisfacer el nivel de exigencia de los gastos públicos. Como mencionamos en clases anteriores, ahora el gobierno tiene un gasto muy alto, que es el gasto de la cuestión de la tarjeta para la comida, la ayuda. Un gasto muy alto, que los impuestos y la recaudación. Bastante alto esa parte. Tenemos que entonces recurrir a préstamos para poder cubrirlo. Y lo mejor de eso es que la persona, yo vendo en la calle, y la inconsciencia de la persona es muy grande la inconsciencia. El no conocer una cosa es algo grande. También el sistema tributario dominicano tiene una estructura muy regresiva en términos reales. Porque, como mencionaba mi compañero anterior, los tributos las personas que más aportamos son las personas de menor capacidad o personas pobres. La parte media es aquella que tiene la carga más alta. Uh-huh. Porque, por ejemplo, la clase media asume en su mayoría de veces esa carga que puede tener la clase baja. Es donde se hace más el énfasis, es la clase de mayor consumo en sí. Por eso es la que lleva como a cuesta esa carga de una manera más, le afecta más que a cualquiera de las otras dos clases sociales que existen. Otra característica refleja poca eficiencia en la orientación de los recursos hacia un proceso de desarrollo económico y social favorable a las grandes mayorías nacionales. He visto en clase pasada de economía que la República Dominicana tiende a tener cada año crecimiento económico, pero eso no quiere decir que tenga un desarrollo económico, ya que la pobreza aumenta y aumenta, no se ve en son de disminuir. La estructura tributaria es una muy buena característica, que a la vez es negativa. La estructura tributaria es de difícil administración por la gran diversidad de impuestos que la conforman.
y se considera excesiva en razón de que según las técnicas modernas, un sistema tributario eficiente no debe exceder de 12 a 15 impuestos. Hasta aquí mi intervención. Muy bien, chicos. Veo que fue muy buena la exposición tanto del grupo de las chicas sobre el gasto público y esta parte sobre el reconocimiento ya, ¿verdad?, de los organismos internacionales, de la teoría general del impuesto. Bien. Muy bueno la parte que realizaron. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Algo que tenemos, algún detalle, algo que quieran agregar, algún tipo de comentario. Profe, háblenos del examen. El examen, bueno, miren, el examen es ya sabemos que es el jueves 10, ¿verdad? Ya saben su hora, le mandé ahí un mensajito en grande para que lo vean. El examen es bastante, miren, hay muchos que han cogido clase conmigo, que cogen en la otra asignatura y yo les he dicho que es un examencito muy simple, donde van a tener ciertos conceptos en base a los temas, conceptos que son generales, selección múltiple, falso y verdadero. Es un examen bastante razonable y bastante lógico. Usted no se va a encontrar ahí con nada fuera de lo común o de los puntos que hemos hablado de manera general, porque estos son puntos que si nos ponemos, por ejemplo, a resumir o a recordar, son puntos que vamos viendo en el día a día y que de una u otra manera usted en cierto momento ha sido hasta partícipe de una conversación y a veces de manera empírica usted ha hablado del tema cuando le piden algún tipo de opinión. Obviamente, dentro de un examen ya sabemos que tenemos que una formalidad. ¿A qué llamamos una formalidad? De que si yo, por ejemplo, le digo a usted, descríbame con sus propias palabras qué es el gasto público, descríbalo con su propia palabra, lo que usted entiende. No googlee. Que hay algunos que quieren ser muy listos y googlean y ustedes saben que uno se da cuenta, buscador y su opinión o su descripción de manera personal. Y hay veces que si ese punto le vale 5, le podemos poner un 4 porque usted googleó. ¿Verdad que sí? Mientras que si usted lo hizo de una manera en cuanto a lo que usted reconoce del tema y entiende, y cuando yo estoy leyendo, yo me doy cuenta de que es así, usted más fácil se gana el 5. ¿Me da a entender? ¿Verdad que sí? Claro, claro. Claro, que sí. Entonces, Profe, otra inquietud es que yo tengo, es de ese índice, de ese trabajo final, que ese trabajo final yo creo que lo lleva la parte del trabajo final, el índice lo que es la numeración de la página en los puntos que usted va estableciendo. Eso es lo que es el índice. Ok, profe, pero lo que yo entiendo que es como una serie de preguntas y toditas van en el mismo tema. Exacto, pero por ejemplo, si tú hablas del control, el índice lo que te dice, control del proyecto tal, página 5, eso es lo que es el índice. Yo entiendo, pero yo diría que lo iba a cometer, pero está bien. Bien, Daniel, tiene su preguntita. El micrófono. Sí, se me olvida. Creo yo que estoy hablando. Muy bien. La pregunta es simple y sencilla. Déjame ver. Con relación a algunas preguntas, va la redundancia, que están en el trabajo final, que como ustedes sabrán, yo no soy economista, dice, ¿qué criterio puede, bueno, la puedo leer? Claro. Sí, bueno, la pregunta dice, vamos a ver, si sí, esa, ¿qué criterio podría emplearse para determinar una cantidad eficiente de este bien, del bien que está en la pregunta anterior? Y dice, use gráficos apropiados. Ahí es que me tienen un poquito, ¿qué tipo de gráficos? Bien, hay muchas veces que los gráficos que tú vas a buscar
lo puedes hacer en manera de imágenes, porque ese trabajo final es en cuanto a los recursos, el bien público, lo bien puro, y los gráficos en base a imágenes. ¿Cómo tú me puedes, por ejemplo, si fuéramos a hablar del bien puro como decía una de las chicas ahorita, es aquel que me proporciona el Estado y que los ciudadanos lo pueden obtener de manera sin tener que realizar algún pago económico. Y yo le ponía a ella el ejemplo de la energía eléctrica en las vías públicas. Imágenes que tú puedes presentar, está la imagen de que tú, ahí sí, obviamente tenemos que googlear, ¿verdad que sí? De lámparas en una avenida, ya ahí tú tienes una imagen. O yo le decía a ella que el gobierno en muchos barrios, ¿verdad?, ha proporcionado internet gratis y muchas personas, miles, por no decir que hay ya millones de personas se han proporcionado de este recurso. ¿De qué manera tú puedes, por ejemplo, poner una imagen para tú mostrarme esto? Hay imágenes que hay que dedicarse su tiempecito para buscarla, donde puede ver una persona sentada en un lugar utilizando una laptop y llegando como la señal de lo que uno utiliza en red. Hay imágenes que ustedes pueden hasta manipular, porque tú buscas a una persona sentada utilizando una computadora y tú mismo pones al ladito ahí en un corte y pega, pongo un router con la señal de, ya ahí tú tienes una imagen. La imagen es cómo se ve de manera gráfica ese recurso. Sí, lo que pasa es que cuando decimos gráfico, digo yo, será una fórmula, será... o será un diagrama de Venn, estadística, exactamente, unas barras. Eso, a eso me refería. O tenemos que hablarlo mediante líneas gráficas, ¿verdad? De bajada y subida y todo eso. Pero ya ahí estamos, ¿verdad? Randy tiene una pregunta, tiene la manita levantada. Maestra, usted podría, como te hizo con el de Contraloría, pasar de pregunta por pregunta y darme una breve explicación. Así tomamos una mejor idea de cada una de ellas, si es posible. ¿Del trabajo final? Sí. El de Contraloría lo entendimos muy bien. Usted lo explicó. Bien, vamos entonces, vamos allá. Miren, y para más decirle, el trabajo de finanzas está más fácil que el de Contraloría, para aquellos que dan Contraloría, ¿verdad? Está mucho más cómodo, es mucho más fácil realizarlo que el mismo de Contraloría. Miren, en finanzas, aquí lo que vamos a hacer es un trabajo de investigación en cuanto a la parte de los recursos, de los bienes públicos, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de lo que es un bien público. Yo ahora mismo terminé de explicar eso, que decía sobre la parte de electricidad. Usted lo que va a hacer es que lo va a describir. Este trabajo final de finanzas es un trabajo solamente de descripción y de conceptos, pero obviamente usted debe de hacer su investigación, conceptualizar y explicando, y puede graficar, están los anexos para usted graficar cada uno de ellos. Otro es, por ejemplo, los criterios que usted entiende que hace esta pregunta es la número 1, hablamos del bien público. Entonces, ese acápite o ese punto 1 tiene 3 preguntas. La A, realiza el mercado de una producción eficiente de ese bien, es decir, ese bien público que tú estás exponiendo es eficiente en el mercado que tú lo llevas. Si yo hablo de la energía eléctrica de las vías públicas y lo voy a ver de manera eficiente, ¿qué tan eficiente es? ¿Qué usted entiende? Porque sea eficiente la luz pública en las avenidas. De que, por ejemplo, esto le permite mejor visibilidad, se evitan los ciertos atracos, obviamente hay una mejor protección al ciudadano. Eso es la parte eficiente, porque acuérdate que estamos hablando del bien puro. Si yo hablo de la red de internet que ofrece el Estado, ¿cómo yo mido esa parte eficiente en un barrio? ¿De qué? De que los barrios son de escasos recursos, de que está llegando el internet ahora en la situación de la pandemia, que los niños se pueden conectar, que las mismas personas que no tienen para estar comprando diario un paquetico o una tarifa fija lo puedan utilizar, ¿verdad? Es como ese bien funcione, la eficiencia que te puede dar ese recurso. Otro bien público,
podemos decir los parques, pero ya los parques nacionales, no lo estamos viendo lo que tenemos en nuestra comunidad. Por ejemplo, el jardín botánico es un bien público. ¿Qué eficiencia te da eso? Bueno, que tú puedes ejercitarte, hacer ejercicio, que respira aire limpio, que puedes salir a caminar, puedes pasar una tarde de picnic, que ir con los niños, que recrearte. Es la manera que tú lo mides. ¿Se entendió esa parte? Entendemos esos puntos. Correcto, correcto. Sí, claro. Bien. Por ejemplo, en el punto 2, ¿cree usted que la señal de televisión es un bien público? Nosotros tenemos un canal dominicano, es el 4, pero la parte de la señal, ¿usted lo considera bien público en su punto? ¿Sí o no? Usted puede estar de acuerdo en ambas partes. Usted puede decir que sí, es un bien público porque a través de que usted se informa, ¿verdad? No hay información oculta, la información está al alcance de todo. De una manera usted puede decir que no. ¿Por qué? Porque si usted utiliza, podemos decir, la televisión sin un tipo de cable o de cajita, por ejemplo, usted, el único canal que supuestamente se debe de ver de cualquier manera es el 4, pero no se ve, ¿verdad? Entonces, usted considera que no es un bien público y usted demostraría el por qué, explicaría esos puntos. ¿Vamos bien en esa parte? Sí. Y luego con el punto número 3 sobre los bienes públicos, aquí tenemos dos acápites. Uno es aquellos bienes excluibles y sin rivalidad. Ahí tendrían que buscarlo, aquello que yo puedo utilizar y que no me ocasionan ningún tipo de inconveniente, que yo puedo pagarlo, ¿verdad? Aquello que son no excluibles y con rivalidad, que ahí mismo ya lo mencioné. Y luego van a hablar de aquel bien que es el parásito free rider. Ese es un tipo de bien en el cual yo, por ejemplo, ese es un bien que usted, al momento de utilizarlo, lo que hace es que no puede utilizarlo como del mejor provecho en sí, y que es un bien que al mismo tiempo le puede ocasionar ciertos daños al momento de usted utilizarlo. Tengo aquí una manita, Daniel. Así un aporte. Se puede. Sí, yo me pudiera referir al tema de la señal de televisión y al tema del parásito free rider. Ese parásito es un mal común. El parásito free rider es aquella persona, es una persona o una de tantas personas que cuando se habla de comunidad, de que todos aportemos, bueno, indirectamente a través de los impuestos, para un bien que es de todos, es decir, la creación en lugares donde no había energía eléctrica 24 horas, por ejemplo, y que viene una empresa externa, una inversionista, un sector privado, y quiere hacer inversiones, pues lo hace en base a, pues digamos que las solicitudes de todas las personas que viven en esa comunidad. Pero eso se lleva a Congreso, bueno, se hace pero necesita de la anuencia de cada uno de los municipios. Por ahí un grupo de municipios que sí quieren energía eléctrica 24 horas, pero que no le interesa porque le van a decir que, bueno, no, porque hay que subirle los impuestos a los artículos. Cuando se habla de gastar, es esa persona que aún se sabe que se va a beneficiar, pues no le interesa o troncha el asunto porque, bueno, le afecta económicamente. Ese es el parásito free rider. Ese se aplica en muchísimos aspectos, muchísimas áreas. Sí. También, mira, utilizando ese punto, en los mismos barrios, hay muchos barrios que el sistema de energía eléctrica lo llevaron como en compra, que tú compras como una cantidad de dinero y la vas utilizando, y si se te agota, tú te quedas tú solo sin energía y los otros tienen. Esa persona que busca la manera de que no quiere tampoco eso, que no quiere ni poner ni 100 pesos ni 200 pesos, que lo que hace entonces, que me la voy a robar por cualquier otro sitio, voy a buscar otra manera, también es uno de esos parásitos, que tú tienes el bien, pero ni siquiera lo puedes utilizar ni deja el otro. Es parecido al mismo, yo no sé si ustedes han escuchado, el tiburón, que cuando el tiburón va comiendo tiene una especie
de pececito que se coloca en las mandíbulas, que espera que el tiburón triture y coma para entonces comerlo de pedizo, porque no puede por sí solo sobrevivir. Entonces, eso es lo que hace ese tipo de parásito, así mismo. Yo tengo que esperar que todo fluya para luego entonces yo acaparar eso para seguir fluyendo. Exacto, la misma posición que está haciendo Daniel. Hay que montarse, sí. Exactamente. Sí, un montado. Pero bueno, eso hay donde quiera, eso es un mal. Eso Entonces, es mundial. Esa plaga no. Entonces, en cuanto a la televisión, usted decía, bueno, hacía la aclaración de que como bien público, si era bien público o no, es una pregunta que está ahí en el aire para que nosotros la hagamos de respuesta. Si me permite hacer un comentario en cuanto a eso. Claro, claro que sí. Bien, pues entonces, ¿qué pasa con la televisión? La televisión es un bien público, ¿sí o no? Bueno, depende, porque ¿qué pasa con la televisión? Como todo medio de transmisión, y no es que yo sepa tanto, pero que es mi área de telecomunicaciones. Ok, bueno. Aunque sea de derecho, aunque las empresas, o bueno, la televisión como tal, cada canal necesita un medio por donde tiene que transmitir esa señal. Ustedes saben eso. Entonces, eso es lo que se llama canales. Cada uno de esos canales es un espacio, se le llama frecuencia y es privada cuando la concesión es dada a cada una de esas empresas. Es decir, el bien es público porque es el aire, o sea, la señal está en el aire, como las señales de los teléfonos, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de las empresas, Claro, Altiz, Canal 5, el 8, cualquiera, compran ese espacio que le llaman frecuencia, o pagan por el permiso a transmitirse por ese espacio, por ese túnel. Entonces, pasa a ser privada en ese momento porque ningún otro puede utilizar ese espacio para transmitir su información. Es público porque el Estado tiene la facultad de, en su momento, haber terminado ya el contrato o la concesión de ese espacio a esa empresa, bueno, quitárselo y entregárselo a otra empresa. Entonces, yo creo que reúne las dos características. Es privada hasta tanto, bueno, lo tenga esa empresa, pero siempre la potestad la tiene el Estado para definir a través de la entidad Indotel, que es la que regula eso, lo que tiene que ver con el espacio, el espacio radioelectrónico, se puede decir así. Entonces, están confundidos, ¿verdad? Pero es que es demasiado amplio ese tema. Sí, es un tema bien amplio, pero es así. La televisión se puede hacer de uso como un bien público y no. Yo creo que hasta el internet entra en eso, de la manera que usted lo utilice. Raciel. Aportando a lo del compañero Daniel, también se puede ver desde otro punto de vista. Es decir, uno compra un servicio de... cuando uno tiene una televisión con antena, ahí uno recibe la señal gratis. En ese caso, cabería como un bien público. Ahora, cuando uno compra un servicio de telecable, ahí sí sería un bien privado porque no... Para tú recibir esa señal de canales, pues necesita desembolsar para recibir esos servicios. En caso de la señal de internet, también es un bien privado, no es un bien público, porque uno paga por el servicio. Bien, Kelvin. Continuando con eso de las radiofrecuencias, que era lo que el compañero quería decir. Si nos vamos fuera de lo que es República Dominicana y nos ponemos a mirar hacia Estados Unidos, que es donde tomamos todos los ejemplos, ahí podemos concluir de que realmente es un bien público. ¿Por qué? Porque tanto la televisión, la radio, como del internet, o vamos a decir, el túnel, la radiofrecuencia que utiliza cada una de esos servicios, son exclusivamente del Estado. Si hablamos de Estados Unidos, todo el mundo sabe que en Estados Unidos el Wi-Fi, que es lo que nosotros conocemos como internet, es gratis para todo el mundo. El Wi-Fi básico, porque ya luego tú contratas un servicio más complejo. Como en este país nosotros tenemos todo casi privatizado, por eso lo vemos como que si no fuera bien público, pero al final realmente es un bien público, aunque esté privatizado por una parte del Estado. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos del terreno,
que aquí nosotros tenemos la capacidad de comprar un terreno y ya es de nosotros, no es del Estado, pero en Estados Unidos tú compras una casa, pero el terreno le pertenece al Estado. Viene siendo lo mismo. Al final, conceptualmente, uno puede concluir con que es un bien público, pero privatizado. Muy bien, exacto. Daniel. Sí, Muy sí. buen ejemplo de Kelvin, excelente. Está buenísimo, está excelente. Lo que él dice está correcto. Por eso yo traje a colación el hecho de que se valorara las dos posiciones, porque si bien tiende a confundirse un poco, porque, bueno, o es público o es privado. No, es privado porque en un momento dado es privatizado para cederle el permiso a una empresa X a que transmita por ahí, ya sea internet, ya sea televisión, pero al final no hay nada gratis. Por eso es que hay un dicho que dice por ahí, nada es gratis en la vida. Sí, es una realidad. De hecho, para tú poder captar señales de televisión, tú tienes que gastar dinero. Compraste un televisor y compraste una antena y pagas energía eléctrica y demás. O sea, siempre hay algo de... Claro, porque a través de las antenas tú no vas a tener la señal. Tú no lo vas a tener, sí. Tú puedes poner la antena más alta y no te va a llegar, o tú vas a ver eso mal, no se escucha nada. Obligatoriamente te conduce ahí a la parte privada, de alguna otra manera. Sí, pero no solo eso, ahí también entra el tema de lo que tiene que ver con la publicidad. No es gratis, o sea, la televisión al final sí es el medio, o sea, la televisión es gratis porque lo maneja el Estado, perdón, es un bien público porque lo maneja el Estado, pero al final no es nada gratis porque te tienes que comer 50 anuncios, si quieres ver un programa cualquiera. O sea, ese es tu aporte, eso es lo que tú pagas el anuncio. Y como decía el colega, o bueno, el compañero, relativo al suelo. Hay una teoría de un libro que se escribió, bueno, es muy reciente, de Jotin Curry, se llama Límites al Derecho de Propiedad, es de derecho. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Continuando con lo que es el bien público, cuando nosotros creemos que tenemos algo, o sea, todo lo que es inmueble como tal, casi siempre, bueno, sí siempre, amerita que haya una factura, que ese es tu permiso para tú poder comprar o para poder portar o tener ese bien, ya sea un celular, un televisor, un carro, un solar. Para los solares lo que está es el título, que esa es tu factura, de que te acredita de que tú eres poseedor de ese bien, que es un inmueble. Para los celulares está lo que es la factura, te entrega. Al final, como el celular es un bien perecedero, pero tú para poder obtener ese bien que ni siquiera es tuyo, aún tú teniéndolo, a ti te dieron un permiso. Esa es la teoría que tiene Jotin Curry, el magistrado Jotin Curry, con relación a los límites de las propiedades, las que tiene la gente, lo que la gente cree que tiene. Los solares no son como en Estados Unidos de la gente, o sea, como decía el colega, que en Estados Unidos nunca la persona tiene nada, siempre el suelo es del Estado. Así es aquí también, lo único que vivimos en una pequeña burbuja que indica que yo heredé y es mío. No es tuyo, sigue siendo del Estado. Tú tienes un título que te permite usufructar, es decir, hacer negocio con ese bien, o alquilarlo, por decirlo así, o puedes hacer una casa, o sea, puedes usarlo por el tiempo de vida que tú tienes, bueno, y cederlo a tus hijos, porque queda en sucesión, un ejemplo. Pero nunca, vuelvo y le digo, eso es algo bíblico, eso es algo natural, nadie tiene nada, es una, y nada es gratis. O sea, siempre hay algo detrás. Eso era un simple aporte que quería hacer con relación al tema. Pero muy bien, muy buen aporte y excelente, porque eso le aclara a los chicos y además de que es conocimiento. Esa es la idea, de que siempre estemos en constante crecimiento y conocimiento a la misma vez. Bien, chicos, entonces creo que claro, en la parte del trabajo final, agradecida de ustedes durante este tiempo que estuvimos compartiendo la asignatura de finanzas. Ya solo queda para el próximo jueves el examen. Yo estaré dándoles un recordatorio. De igual manera, dentro del horario del examen estaré disponible para cualquier situación, pregunta que se le pueda presentar. Tienen 2 horas, 7:30, 9:30. Así es que, ya saben, hagan sus agendas, programen su tiempo
está de más decirle, revise su internet, tenga cargada su computadora, su celular, todo aquello que usted pueda entender que le puede afectar, ¿verdad? Usted tome las consideraciones necesarias porque solamente usted conoce, ¿verdad?, su espacio. Pero nada, feliz fin de semana a todos. Gracias y para mí fue un placer. Gracias a usted, gracias a usted. A la orden por aquí. Suerte. Muchas gracias, Daniel. A todos. Y muy buena la participación y sus puntos. Fue de gran ayuda en la asignatura.